¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Pues sí, sonría y alégrese porque ya viene la Navidad. No, vea el montón de anuncios no de la televisión ni nada así, ni de los centros comerciales, de las actividades que vamos a tener. Yo le invito a que participe. Vea cómo el mundo rápidamente responde al llamado de las tinieblas, porque octubre es un mes de oscuridad. Todo el mes, todo está enfocado en estas cosas que acabamos de ver hace unas semanas. Nosotros los cristianos hay que responder al llamado de la luz. Esta es una fiesta nuestra y hay que prepararnos más que exteriormente aquí en el corazón. ¿Para qué? Para llevar la luz del mensaje de la Navidad a la gente que está cerca de nosotros. Y mire, ya estamos cerca del fin de nuestra serie. Nos quedan un par de mensajes aparte de este, porque pues también vamos a dedicar un tiempo a hablar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, el primer advenimiento, su primera venida, pero hoy no, ni en las próximas semanas. Pero hoy vamos a tocar a un hombre que no se dejó transformar. Así se titula nuestro mensaje de hoy. Un hombre que no se dejó transformar. Y qué tremendo. Hemos visto a lo largo de los últimos meses a hombres que se dejaron transformar y Dios hizo una maravilla con su vida. Pero hay quienes no se dejan, hay quienes no quieren y los resultados son muy distintos. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 24, por favor. Esta parábola que vamos a leer, el Señor la dio en el transcurso de su ministerio y debemos de prestarle mucha atención para efectos de nuestro mensaje de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 24, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola nos ilustra cómo entre la iglesia y los discípulos iniciales del Señor Jesús serían sembrados falsos seguidores, quienes por un periodo prolongado de tiempo aparentarían ser genuinos discípulos del Señor, pero con el paso del tiempo sus frutos iban a mostrar que son falsos.
no tomó el Señor estas dos plantas por casualidad, son muy buenas para hacer esta ilustración. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña son muy similares en varios momentos de su vida. Se parecen muchísimo, en momentos dan la impresión de ser idénticos, pero lo que muestra cuál es cuál es el fruto que dan. Resulta que el grano del trigo es pesado y hace que cuando ya está maduro el grano se doble. El grano del trigo es bueno. ¿A quién le gusta el pan? Levante su mano. Gracias a Dios por el trigo, porque la mayoría de las harinas que se utilizan para el pan son de trigo. Pero la cizaña tiene un fruto que es negro, la semilla es negra, es relativamente hueca, no tiene peso, entonces no se va a doblar y en ocasiones es venenosa. Buenísima la ilustración del Señor Jesús, vemos ahí su sabiduría celestial, utilizando estas dos plantas para mostrarnos cómo ciertamente en su iglesia y ahorita vamos a hablar de sus discípulos, iban a darse estos dos tipos de personas, los seguidores genuinos y los falsos. Y por un buen periodo de tiempo van a parecer lo mismo. Como le digo, esto sucedió, esta parábola se manifestó entre los discípulos del Señor. Hemos visto en los últimos mensajes que no eran hombres perfectos. Pedro no era perfecto, Juan no era perfecto, Mateo no era perfecto, Jacobo no era perfecto, pero estos que hemos abordado, y la mayoría de ellos, buscaban, amaban y seguían al Señor genuinamente, y por eso se sometieron a su trato, se sometieron al trato de las manos del alfarero, y las manos del alfarero de nuestro Señor Jesucristo los moldearon para hacer de cada uno de ellos una obra maestra. Con todos sucedió esto, excepto con uno, con Judas Iscariote. No tenemos mucho conocimiento sobre el contexto de Judas, pero sabemos algunas cosas. Sabemos que era de la región de Galilea, de donde era también el Señor Jesús. Sabemos que era un judío del primer siglo, y esto tiene implicaciones. ¿Se acuerda que platicamos que la zona de Galilea es la zona principal de los celotes? Entonces es una zona bastante nacionalista, y eso mezclado con el contexto de la formación judía del primer siglo nos permite ver que Judas era un nacionalista que sí estaba esperando al Mesías, pero bajo la perspectiva de la enseñanza religiosa de su tiempo, que era la del Mesías reinante. Él estaba esperando al Mesías reinante. De ninguna manera estaba esperando al Mesías como el Cordero de Dios. Lo mismo sucedió con el resto de las personas de este tiempo. Estaban esperando al Mesías reinante, no al Cordero de Dios. Pero aparte, nosotros mencionamos una cuestión en cuanto al tiempo. Judas vivió en el siglo I después de Cristo, después del nacimiento de Jesús. Y esto también significa varias cosas. Significa que a él le tocó experimentar en su propia carne
la opresión tal vez de Herodes el Grande, de los que estamos totalmente seguros es de sus descendientes, los descendientes de Herodes, así como la ocupación romana que implicaba un pago de impuestos muy pesado. Entonces, él le tocó vivir esta situación, le tocó experimentar los abusos de la familia de Herodes y de los romanos, y le tocó ver cosas difíciles. Mire, yo veo a nuestro medio político desde hace varios años criticando cómo sistemáticamente mucha gente cayó en la pobreza en las últimas 3 décadas. Es cierto, no crea que es mentira, es cierto, los datos dicen que eso es real, pero no se compara a lo que a ellos les tocó vivir, porque sea como sea, como vivimos ahorita y hemos vivido en el pasado, aquí en México, no se compara a la opresión romana. La opresión romana le daba poder a los soldados para hacer lo que quisieran prácticamente con los pueblos sometidos, sin grandes consecuencias. Entonces, le puedo asegurar que Judas estuvo en contacto con personas que murieron a manos de un soldado, con jovencitas judías que fueron violadas por algún soldado, pero no solamente tuvo contacto con esto, también vio, le aseguro que vio, a alguien cercano perdiendo a un hijo o a una hija, pasando ellos a una condición de esclavitud para cubrir las deudas de impuestos que tenían. Le aseguro también que vio a personas cercanas perderlo todo por los impuestos, caer en la pobreza extrema y morir de hambre. No son situaciones sencillas, no levante su mano, pero ha convivido con alguna víctima de violación, no ha convivido con alguien que ha caído en esclavitud porque ya no hay esclavos, o ha convivido con familias que ahorita están al borde de la inanición, es decir, de la muerte por hambre. No, sí hay, ¿no? Sí hay en el país, pero aquí en nuestra ciudad es raro encontrarse con este tipo de personas. Pero esto era el pan de todos los días para una persona como Judas. Entonces, se entiende por qué estaban esperando tanto al Mesías reinante. Ellos estaban enfocándose en la liberación mesiánica, querían la liberación mesiánica. Y el Señor Jesús definitivamente no viene en ese plan, con ese objetivo. Él viene como el Cordero de Dios, pero lo que Jesús empezó a realizar en Galilea, pues sí llamó la atención de muchos, entre ellos Judas. ¿Por qué? Porque Israel no había visto milagros como los de Jesús en siglos. Y pues sabían que el Mesías también iba a tener un carácter profético. Por eso se acuerdan que muchos decían, el Señor ha levantado al profeta. Entonces, Judas se entera de esto y empieza a decir, Él es el Mesías, y se empieza a acercar. Pero hay una diferencia entre Él y los primeros 4 discípulos que estudiamos. No hay algo que nos indique que Judas haya sido discípulo de Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesús. No sabemos más sobre él, pero
Era una persona común y corriente de su tiempo a la que Jesús le dio una oportunidad. Acompáñame a ver su oportunidad. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La cosa con Judas es que fue tan terrible lo que hizo que ninguno de los evangelistas pudo evitar poner una nota como esta diciendo: él fue el traidor, él fue el que lo entregó. Tan malo es Judas que los historiadores no tienen ni una duda de que él existió. Varios historiadores dicen: él es tan malo que tiene que ser real. ¿Para qué crear un personaje ficticio tan malo cerca de Jesús? Pero en este punto nadie sabe que Judas le va a entregar si no leemos esa nota. Sabemos algo: antes de que Jesús escogiera a sus 12 apóstoles, Judas ya estaba allí, ya lo estaba siguiendo regularmente. Y le tocó a Judas acompañar a Jesús a lo largo de prácticamente todo el ministerio galileo, que fue el más largo. También lo acompañó en el resto, pero del ministerio galileo a Judas le toca escuchar el Sermón del Monte, le toca ver a Jesús calmar la tempestad, liberar endemoniados tan terribles como el endemoniado gadareno, y le toca ver la alimentación de los 5,000. Esto implica también que le tocó ver a Jesús caminar sobre las aguas y después volver a calmar la tempestad. Pero el evento de la alimentación de los 5,000 debió de haber tenido algo particularmente especial para Judas. Acompáñame a Juan capítulo 6, porque quiero que vea por qué. Juan capítulo 6, versículo 15. Juan 6, 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué pasó aquí? Se da el milagro de la alimentación de los 5,000. Son 5,000 varones. Muchos creen que la cifra era por lo menos el triple, es decir, por lo menos 15,000 personas ahí. Pero había 5,000 varones. Y de entre estos 5,000 varones, un buen grupo empieza a decir entre secreto y voz alta: Él es el Mesías, vamos a coronarlo como rey, vamos a proclamarlo como rey. Y el Señor Jesús, cuando ve esto, se separa. ¿Por qué? Porque no era conveniente. Ahí se hubiera metido en un problema directo con Roma y Jesús tenía todavía mucho que hacer. Pero seguramente esto le gustó a Judas. ¿Por qué?
porque recordemos, él está esperando al Mesías reinante y ya vio que su maestro puede multiplicar el alimento y que puede jalar a hombres maduros físicamente para que le sigan ciegamente, de manera militar, porque esto que querían hacer los galileos tenía esa implicación. Y pues tal vez Jesús, Judas dijo, pues yo creo que el maestro está preparando algo más grande, pero vamos por buen camino. Otra cosa que a veces se nos va es que como Judas estuvo en el ministerio Galileo, él, al igual que los otros 11, en un momento del ministerio Galileo, fue enviado por Jesús, junto con alguien más, los envió por parejas, a predicar su mensaje por toda la región de Galilea y les dio autoridad para sanar enfermos y para liberar endemoniados. ¿Qué es lo que se nos va? Judas seguramente fue usado por Dios en este periodo de tiempo para sanar y para echar fuera demonios. Póngase a pensar eso, porque pasó, o sea, los 12 regresaron a decirle lo mismo: en tu nombre sanamos enfermos y se nos sujetan los demonios. Qué impactante, ¿no? Póngase a imaginar esto. Judas, en el nombre de Jesús, liberó endemoniados en este periodo de tiempo. Por eso Juan estaba tan consciente de esta parábola que encontramos en Mateo. Esta parábola que leímos en Mateo, se ve que Juan fue impactado por ella, la entendió y siguió hablando sobre este tema en una de sus cartas, en su primera carta. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, Juan escuchó esta parábola del trigo y la cizaña y la vio cumplirse en el círculo al que él pertenecía, porque Judas aparentaba ser un discípulo de Jesús. Tan bueno fue para aparentar que ninguno de los 11 sospechó de él cuando Jesús anunció que había un traidor entre ellos. Nadie. ¿Por qué? Porque probablemente Judas tenía ese carácter que le cae bien a todos. Judas probablemente era muy jovial. Siempre nos lo pintan, bueno, salvo en algunas excepciones, como un personaje con una mirada oscura y medio tétrico y con la barba así, medio torcida. No, no creo que haya sido así. Si hubiera sido así, cualquiera hubiera dicho, no, yo siento que es Judas y vámonos sobre Judas.
nadie sospechó de Judas. ¿Por qué? Porque muy probablemente era alegre, era amistoso, era, pues en términos comunes, buena onda y le caía bien a todos y se veía que le echaba ganas. Pero sí había algo muy oscuro en su corazón. ¿Qué platicamos sobre el trigo y la cizaña? Hay momentos en los que parecen ser idénticos, parecen ser lo mismo, pero con el tiempo se van notando las diferencias. Juan lo vio aquí. Probablemente Juan se llevaba bien con Judas. Hay una cosa bien curiosa en el Evangelio de Juan. Juan es el único que nos dice cuál era el rol de Judas en el equipo de los 12. Acompáñenme a Juan capítulo 12, versículo 6. Juan capítulo 12, versículo 6 dice: pero dijo esto refiriéndose a Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este pasaje es súper interesante. ¿Por qué? Para empezar, podemos ver que le encomendaron a Judas la administración de los bienes del grupo, del equipo. Jesús sabía lo que estaba haciendo, pero nadie más puso objeción, ni siquiera el contador del equipo, porque Mateo era el que tenía experiencia en manejar dinero y en las cuentas, pero Mateo no dijo no. Hubiera podido decir, no, yo soy el que tiene experiencia aquí, pásenme la bolsa a mí. Mateo no puso resistencia. ¿Por qué? Porque probablemente tenía una reputación de ser un buen administrador. Pero, ¿qué podemos ver aquí también? Que en Judas había un amor por el dinero. Y aquí es en donde se va a diferenciar de Mateo. Mateo tuvo dinero porque decidió traicionar a su pueblo y trabajar con los romanos y aparte robarle a su pueblo con la excusa de cobrar los impuestos de Roma, pero en un punto de su vida dijo, esto no es suficiente, esto no me está llenando. Y llega Jesús y le dice, yo te puedo llenar, sígueme. Y Mateo lo deja todo y sigue a Jesús. Pero Judas viene de otro contexto y él quiere dinero. De hecho, algunos creen que probablemente Judas estaba siguiendo a Jesús porque esperaba ocupar un cargo en el reino del Mesías. Entonces, él tiene este fuego peligroso que es el amor por el dinero y siempre le ganó. Es curioso que aquí Juan nos diga, era ladrón, le sacaba la bolsa. ¿No se dieron cuenta de eso aquí en este momento histórico en el que está teniendo lugar este pasaje? Seguramente ya pasado el tiempo, cuando ya Juan está redactando el Evangelio, se acordó y dijo, ay, hubo veces que nos faltó dinero y no debía. Probablemente alguno de los, como Mateo, dijo, pues, ¿qué no nos donaron tanto? ¿Por qué nos está faltando? Y Judas decía, ¿quién sabe? ¿No? ¿Estamos bien? Y ahí seguramente Juan se acordaba de esos episodios porque le sacaba y lo dejó aquí. Nos muestra esto, ¿por qué? Porque
Aquí vemos que Judas nunca se entregó por completo. El primer lugar nunca lo tuvo Jesús. ¿Quién lo tuvo? Él mismo, no, él mismo. Él se puso y ese es otro de los grandes ídolos que podemos tener. Hemos hablado sobre el trabajo y sobre el dinero, pero nos podemos poner también en el primer lugar como Judas lo hizo. Y eso nos lleva a resultados como el de Judas. Vamos a ver el terrible resultado. Pero bueno, mientras avanza el ministerio de Jesús, se empiezan a desarrollar varias cosas que le empiezan a llamar la atención a Judas. ¿Qué otra característica tenía Judas? Era el más listo de todos, la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba bien, pero pudo engañar a todos menos a Jesús. Y hemos visto, había personajes aquí, vimos a Simón el Celote. Él no era no era un hombre letrado, pero él tenía entrenamiento para identificar a las personas y sus patrones de conducta. Nunca sospechó de Judas. Fue tan bueno Judas que engañó a este hombre que estaba entrenado para saber cómo lidiar con la gente y matarla también. Pedro por cualquier cosa se encendía, nunca tuvo un problema con Judas. Los otros dos, Juan y Jacobo, eran más violentos que Pedro, ningún problema con Judas. Tomás, que dudaba de todo, nunca dudó de Judas, porque era bueno en lo que hacía Judas, era bueno para engañar. Era listo, era el más listo. Y seguramente los mensajes que empezó a dar Jesús diciendo que era necesario que Él muriera, le incomodaron más a Él que al resto. El resto de los discípulos no entendían, Judas tampoco a plenitud, pero le aseguro que cuando empiece a escuchar de boca de Jesús decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles y dé su vida y resucite al tercer día, algo en el corazón de Judas empezó a decirle, como que este no es el Mesías que tú estás esperando, Judas. Y algo se empezó a desarrollar allí. El momento histórico de Juan 12, del pequeño pasaje que leímos, es la parte final del ministerio de Jesús en Judea y en Perea. Él está en Betania, a punto de empezar su última semana, de comenzar la semana de la Pascua. Y acompáñame ahí otra vez, vamos al versículo 1, vamos a leer el pasaje completo. Porque este pasaje es importantísimo, importantísimo para entender qué pasó con Judas. Versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. A ver, aquí yo le dije que esta parábola se quedó bien grabada en la mente de Juan. Vimos que así es porque está en su carta una repetición del mensaje general de esta parábola. No es casualidad que Juan es el que más detalles da de Judas. Judas era la cizaña. Y aquí nos va a decir con claridad quién de todos los discípulos fue el que más se quejó. Porque hay otros pasajes paralelos en los que dice que los discípulos se quejaron. Sí, probablemente no se nos dice quién más, pero no solo Judas dijo esto como que es un desperdicio, pero el hecho de que Juan lo mencione de manera particular aquí nos implica que de en medio de todos los que se quejaron, Judas fue el que más lo hizo. Y vea lo que pasa. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ve al versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué pasó aquí? Como Judas fue el que más se quejó y siguió ahí, muele y muele, diciendo, dejamos ir una pequeña fortuna, porque efectivamente era una pequeña fortuna. Este perfume valía el equivalente de un año de sueldo. Era una pequeña fortuna. Y cuando ve Judas cómo lo vierten completamente en los pies del Señor, dice, y se nos fue un dineral y mi comisión, porque pues él se tomaba ahí su comisión, y estuvo diciéndolo una y otra vez. ¿Y qué hizo Jesús? Directamente le dijo, ya, deja a María en paz, guarda silencio, ella hizo algo bueno. Los pobres van a seguir aquí, yo no. Le llamó la atención a Judas directamente y públicamente. Pero no es la primera vez que Jesús ha hecho esto. Nosotros lo hemos visto a lo largo de nuestra serie. A Pedro le tocó seguido y más fuerte. A Juan y a Jacobo también. Esta no estuvo tan dura, sí estuvo fuerte, pero a ver, ¿a poco no es mucha diferencia? Apártate de aquí, Satanás, déjala ahí en paz. Es un mundo de diferencia. Pero es que Judas, y este es el punto importante, nunca se entregó por completo al Señor. Y por lo tanto, nunca estuvo verdaderamente dispuesto a ser tratado por Él. Aquí Jesús estaba tratando con Él, pero no aguantó el trato. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 14. Porque los evangelios se complementan. Y esto que vamos a leer en Mateo capítulo 26 sucede inmediatamente después de este evento en el que Jesús regaña directamente a Judas. Mateo 26, 14.
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando el Señor Jesús le llamó la atención, dijo: está bien, Señor. ¿Qué pasó con Juan y con Jacobo cuando el Señor les llamó la atención? Aguantaron y dijeron: tienes razón, Señor. Y cambiaron. ¿Qué pasó con Judas? Allí dijo: no lo sigo más, voy a ver cómo le hago para sacarle provecho y que lo maten. ¿Se acuerda cuál fue la última característica de la semilla de la cizaña? Es venenosa. Estos que parecen ser creyentes y no lo son, son peligrosísimos, porque cuando revelan lo que son, traen muerte consigo, traen veneno consigo y buscan hacer daño. Por eso es importante que estemos al pendiente, porque debemos de cuidar a los hermanos de este tipo de personas. Judas nunca quiso someterse a las manos del alfarero. Y cuando las manos le tocaron, dijo: yo lo voy a traicionar, yo lo voy a entregar. No estuvo dispuesto a recibir la disciplina y sabe que hay muchos que por eso abandonan al Señor. Les venden la idea de que seguir a Jesús es una vida color de rosa en la que no hay problemas y en la que puedes hacer lo que tú quieras, porque al final de cuentas Jesús te ama y Jesús es amor y Jesús, según ellos, lo tolera todo y lo pasa por alto todo. Y cuando se topan con la realidad y ven que Jesús quiere que cambien su vida, dicen: no, vámonos. Es bien peligroso esto y debemos de analizar nuestra vida. ¿Me estoy dejando transformar por el Señor o no? Y si no, ¿por qué? ¿Cómo reacciono con la disciplina? En la iglesia nos ha tocado ver personas que fueron cercanas a mí, que por una llamada de atención, se fueron, porque no les gusta la disciplina, no les gustó la disciplina. ¿Qué nos muestra esto? Que probablemente nunca se entregaron al Señor. Si no siguen en el cristianismo, es que nunca se entregaron completamente al Señor. Reaccionaron igual que Judas. Y Judas encontraría la oportunidad. Vamos a Lucas capítulo 22, por favor, versículo 4. Lucas 22, 4 dice: y este fue, refiriéndose a Judas, y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y fíjese el versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí salió lo que él era. Y qué terrible, ¿no? Después de todo lo que vio y todo lo que vivió, este es un punto
horroroso, porque hizo un compromiso, les dijo, yo me comprometo a entregarles a Jesús. Pero también vemos lo bueno que era para engañar, porque en esta semana que Jesús estuvo en Jerusalén, estuvo buscando la oportunidad para entregarlo, y ninguno de los 11 sospechó de él, ninguno se dio cuenta, porque acuérdese, la cizaña y el trigo se parecen mucho en unos puntos de su vida. Pero alguien sí se dio cuenta, alguien siempre supo, el Señor Jesús. Y a pesar de esto, le dio una última oportunidad. Y quiero que me preste atención aquí, porque esto que vamos a leer es bien importante. ¿Y quién nos da el mayor detalle de esta última oportunidad? Juan. ¿Ve cómo es cierto lo que le digo de que para él estaba bien presente esto del trigo y la cizaña? Nadie nos da tantos detalles de Judas como él. Vamos a Juan, por favor, capítulo 13, versículo 23. Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Esta es una parte que a mí siempre me ha dado risa imaginármela, porque imagínese la escena, es una escena relativamente cómica en un momento muy serio, porque Jesús les acaba de decir que hay un traidor entre ellos y empieza a moverse el corazón de 11 de ellos, de uno no, porque Judas sabía. Y Juan está cerca del Señor Jesús y todos están en la mesa. Pedro está lejos de Juan, pero le empieza a hacer muecas. Pregúntale. Y Juan entiende y le dice, Jesús, Señor, ¿quién es? Y vea la respuesta. En el versículo 28, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Este pasaje es bien interesante, es bien interesante. Vamos a analizarlo poco a poco. En los versículos 26 y el principio del versículo 27 se está cumpliendo una profecía mesiánica. ¿Cuáles? Yo se las leo para no salirnos de aquí. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Pesaron por mi salario de 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con el que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Cuál fue el precio que acordó Judas por entregar a Jesús? 30 piezas de plata. Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estas son las dos profecías del traidor. En el Antiguo Testamento se señaló que alguien cercano a Jesús
le iba a traicionar, alguien cercano al Mesías le iba a traicionar por 30 piezas de plata. Y aquí está sucediendo. Judas estuvo profetizado, sí. Se tenía que cumplir la profecía, sí. ¿Hay manera en la que la profecía falle? No. La profecía es palabra de Dios y se ha de cumplir, pero, y esto es lo que es bien interesante y bien importante, nadie obligó a Judas, nadie. Hay un detalle importantísimo. En el versículo 27, dice que después del bocado, Satanás entra en él. ¿Por qué nos da este detalle, Juan? Porque el Señor no quiere que se quede en nosotros esta idea de que Judas fue movido a traicionar a Jesús por influencia demoníaca. Hasta después de que él toma el bocado, es que Satanás toma el control. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que es súper interesante? Judas realiza por lo menos 3 actos de manifestación de su voluntad, diciendo, yo quiero ser el traidor. Porque Jesús le dio una oportunidad para dejar todo atrás. Él dijo, a quien yo le dé el pan mojado, él es el traidor. Y Jesús tomó el pan, lo mojó y se lo extendió a Judas. Primer acto de voluntad. Judas agarró el pan. Jesús no se lo puso en la mano, se lo extendió. Judas lo agarró. Eso es un acto de voluntad, de manifestación de su voluntad. Lo llevó a su boca. Segundo acto. Nadie lo obligó. Y ya vimos que Satanás no lo está presionando. Y se lo pasa. Con esos 3 actos, Judas delante de Jesús le está diciendo, yo te voy a traicionar. Soy yo, sí es cierto. Ve la maravilla que hay aquí, la profecía que no se puede dejar de cumplir, pero el libre albedrío también de Judas decidiendo rechazar la oportunidad que el Señor Jesús le dio de dar la vuelta. Porque Judas hubiera podido decir, no, hasta aquí podía decir, no quiero yo. Porque como le digo, el Señor Jesús no agarró el pan y se lo puso en la mano. Judas lo toma. Es un tesoro esto. Profecía que se tiene que cumplir y libre albedrío al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque somos libres. Judas fue libre para elegir. Y le digo, es un tesoro que se nos mencione que hasta después Satanás toma el control de su persona. Porque el Señor nos hizo completamente libres. Y nadie va a poder decirle al Señor, es que me obligaron. El Señor tampoco lo obligó. La profecía sí se tenía que cumplir, pero aquí vemos que Judas toma la decisión. Y lo que viene después, pues es su fin trágico. ¿Por qué? Porque Judas siguió sus propios intereses y obtuvo algo de lo que quería, sí, 30 piezas de plata, más probablemente lo que fue ahorrando allí de lo que robaba. Hizo su dinerito, pero ¿qué le pasó? ¿Quién tomó el control sobre él? Satanás. Y le nubló todo el entendimiento, todo. Porque Judas no fue el único que traicionó al Señor. En esta
tarde, noche y madrugada. Pedro también, no al mismo nivel, pero también lo traicionó. Pero Pedro había entregado su corazón completamente al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Es bien curioso, bien interesante esto. A Pedro le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, y le di permiso, pero no te vayas. Y Satanás zarandeó a Pedro, sí, pero no tomó el control. Entonces, cuando Pedro se equivoca y falla, inmediatamente siente dolor en su corazón, pero sabía que Jesús era misericordioso y no se fue. Pero con Judas la cosa es otra. Él nunca se entregó. Satanás toma el control de él y nunca se acuerda que Jesús habló del perdón de los pecados. Y acompáñame a Hechos capítulo 1, versículo 16. ¿Ya está ahí? Hechos capítulo 1, versículo 16 dice, es Pedro el que está hablando esto. Eso es bien interesante. Mire, es que a mí me sorprende la escritura. El que estuvo en una situación similar está hablando de cómo Judas no siguió los mismos pasos que él. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Satanás toma el control de la mente de Judas y ¿a dónde lo dirige? Al suicidio. No le permite recordar la misericordia de Jesús y termina haciendo ¿qué? Yendo a un árbol, poniéndose una soga en el cuello y brincando para morir ahí colgado. Murió peor de lo que él esperaba porque se rompe la soga, cae de cabeza y se revienta todo. Ese es el fin de la cizaña que no se arrepiente, de aquel que falsamente sigue a Jesús y no se deja transformar por él. Es de tener cuidado. Es bien importante que nosotros revisemos por qué estamos aquí, por qué estoy siguiendo a Jesús, estoy buscando algo para mí o de verdad me he entregado a Él. Porque si no nos hemos entregado completamente a Él, aquí está nuestra advertencia. Así acaba la cizaña. Pero la buena noticia es que el Señor hoy nos está diciendo, si hasta este punto no ha sido genuino, hay oportunidad de cambiar. Entrégate por completo y déjame hacer de ti una obra maravillosa. Vean la diferencia entre cuando Jesús mete su mano para transformarnos y cuando Satanás lo hace. Caminos completamente distintos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por lo que hoy nos permites ver. Gracias porque
A alguno le estás extendiendo hoy una oportunidad más y le estás diciendo, es tiempo aún de corregir el camino. No tienes por qué acabar como Judas. Entrégate por completo. Rinde todo y permite que se complete la obra en ti. Señor, gracias porque quieres hacer algo maravilloso con nosotros. Pero sigues recalcando esto. El requisito es entrega total. Hacer a un lado todo lo demás. Dejarlo todo atrás. Tú estás pidiendo entrega total. Y aquel que lo hace va a ver al final de sus días tu obra completada. Y tu sonrisa viendo tu obra completada. Como cuando sonreíste en los días de la creación. Y dice la Escritura, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, bueno en gran manera. Y eso quieres decir de nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Somos tuyos. Hágase en nosotros tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que tenga buena noche, hermano. Cobíjese y nos vemos aquí el viernes y el domingo. El Señor le bendiga.